decir Californian Bearing Ratio. Eso es lo que más manejamos aquí en inglés. Pero en español es capacidad de soporte California. Bueno, este ensayo y este parámetro que encontramos, que vamos a ver, nos va a determinar justamente la calidad del suelo, ¿no es cierto? Y vamos a medir lo que se llama el módulo de elasticidad justamente en función de este ensayo. El valor relativo del soporte de suelo, que se llama CBR, es el índice de resistencia al esfuerzo cortante en condiciones determinadas. Esa condición determinada, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar en las condiciones extremas de saturación. Por eso, en este ensayo, a las muestras que moldeamos para hacer el ensayo de CBR, le saturamos durante 4 días, 96 horas. Y luego, lógicamente, vamos haciendo un control periódicamente cómo va subiendo el hinchamiento. Entonces, bueno, para que nos entendamos mejor, primeramente les voy a explicar cuál es el equipamiento que se utiliza para hacer el CBR. Tenemos un molde de CBR que es un poquito más alto que el CBR de Acer Proctor de 6 pulgadas. También tiene el diámetro de 6 pulgadas, pero es un poco más alto. Y esta base que ven aquí es base perforada, tiene orificios por fuera, aquí, como pueden ver aquí, unos agujeritos que tiene, para que el agua ingrese acá. Entonces, primeramente se hace la curva de compactación. Preferible, algunos recomiendan usar el mismo molde para hacer CBR, otros admiten que pueden usar el molde de CBR de Acer Proctor, ¿no? que tiene del diámetro de 6 pulgadas. Pero en ningún caso se puede hacer la curva de compactación para realizar el CBR con un molde de 4, siempre de 6. Entonces, una vez obtenida la curva de compactación, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos, ¿no es cierto?, con la humedad óptima, preparamos el material y lo moldeamos en este molde. Son 3 moldes que se emplean. En algunos casos excepcionales se puede utilizar solamente un ensayo, pero eso especialmente cuando hacemos CBR in situ o cuando hacemos un CBR de muestras inalteradas, porque los ensayos de CBR se puede hacer CBR de muestras remoldeadas, que es lo que vamos a hablar ahora. Se puede hacer CBR in situ, en el lugar de trabajo, en el lugar donde está un pavimento o verificación de algo. Después también se hace CBR de muestras inalteradas. Se saca una muestra inalterada, ¿no?, colocándole un anillo de corte, luego se gatea el molde y se le mete al suelo. De esa forma sacamos una muestra inalterada. Bueno, entonces hay 3 formas de hacer, voy a repetir. Entonces hay CBR in situ, CBR de muestras remoldeadas y CBR de muestras inalteradas. Bien, entonces lo que estamos hablando es de muestras remoldeadas. Entonces, la muestra con la humedad óptima obtenido en laboratorio previamente, entonces el suelo preparamos y lo vamos a meter a este molde, primeramente colocando como tiene este más alto, este cilindro es más alto, entonces, ¿qué se hace? Se coloca aquí un papel filtro, puede ser si quieren periódico o papel sábana, por último, en forma circular, y luego se asienta me olvidé colocar acá, un disco parecido a esto, pero más alto. Eso se llama el disco separador. No me olvidé colocar aquí. Es un disco que tiene más alto, metálico, sin este redondo. Entonces se coloca aquí en la base. Y enseguida vamos a explicar para qué es eso. Luego, sobre ese disco, con la humedad óptima, van a rellenar un molde en 5 capas, pero golpeando con 12 golpes por capa. Bien, una vez que ya moldean, sacan este anillo de extensión, lo enrasan y al molde lo vuelcan, de tal modo que esta parte que estaba acá enrasado se coloca aquí en esta base metálica perforada.
y se saca el disco separador. Entonces nos va a quedar un espacio aquí, ya el cilindro ya volcado, pero nos va a quedar un espacio. Entonces en ese espacio se saca el disco y se coloca primeramente se coloca este disco perforado con un émbolo para medir el hinchamiento del suelo. Este es un trípode que vamos a colocar sobre el molde para que midamos cuánto se va hinchando con la saturación del suelo. Entonces colocamos este disco perforado. Sobre este disco perforado, lógicamente me olvidaba decir, es muy importante que antes de colocar este disco se coloca también un papel como filtro, especialmente si quieren pueden comprar un papel Whatman de filtro pero para no gastar pueden utilizar papel sábana o simplemente un periódico, no pasa nada, cosa que no un papel brilloso, que es papel satinado, eso no. Entonces el objetivo es que el agua pase fácilmente por ese papel. Y una vez entonces colocar el papel, colocan esto y sobre esto colocan estos discos. Estos discos son la sobrepesa que pesa 10 libras, ¿ya? Entonces colocan estas pesas, generalmente se colocan 2 pesas de que son equivalen a 10 libras. Alguna vez viene partido en 4. O también pueden colocar si quieren este tipo de anillo, no pasa nada. Entonces ambos, esto mide 5 libras. 5 libras. Entonces cuando usamos esto, entonces hay que colocarlo lógicamente encima del otro, se coloca y la media luna queda aquí. Entonces este émbolo sale justamente por el medio para que podamos colocar este trípode sobre el molde que ya está colocado con el émbolo. Entonces, luego lógicamente, esa misma operación hacen para el segundo molde, que va a ser 25 golpes en cada capa, en 5 capas. El otro va a ser 5 capas con 56 golpes. O se van a moldear 3 moldes. Con 12 golpes, 25 golpes y 56 golpes. Bien, entonces tienen 3 moldes. Entonces, pero todo preparado. Entonces, este anillo que se llama el collarín desaparece. Solamente va a quedar esto, pero con la muestra está por acá. ¿No? Entonces ahí se coloca este disco, pues estoy repitiendo. Este disco perforado con su émbolo y sobre eso apoyo este equipo, le voy a poner los bordes, estos tres apoyos. Y aquí está el émbolo del extensómetro. Eso apoya aquí. Y marcamos y podemos ir midiendo, luego, previamente hecho eso, colocamos un recipiente con agua. Entonces, justamente los huecos que tiene esta base sirve para que el agua penetre por los agujeros y vaya saturando este suelo. Y también se aprovecha justamente de colocarle un poco de agua adentro, una vez que esté el molde, para que ayude a saturar y acelere la saturación. Entonces se coloca un recipiente con agua, lógicamente se coloca unos 4 taquitos, aquí puede ser un pedazo de cascote o un pedacito de madera, pero que sean todos de la misma altura para que el molde esté nivelado. Entonces, una vez realizado eso, entonces se va controlando el hinchamiento de cada cierto tiempo. Primeramente van a controlar que se lleva 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, en fin. Entonces, este proceso lleva 4 días. Ahora, después de 4 días, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ya la penetración. Bien, entonces la penetración se coloca en este molde. Perdón, creo que no lo tengo. No importa, parecido a esto. En vez de que sea, esto es para una prueba. Pero la prensa de severo es lo mismo. Con el mismo gato, que sea engranaje, no y gato hidráulico. Lógicamente ahora hay gatos electrónicos que van a una velocidad determinada, pero
siempre hay que tener cuidado porque a veces hay cualquier interferencia. Para mí particularmente más me gusta hacerlo en forma manual, porque estoy dando la manija va constante porque está con un cronómetro midiendo cuánto de formación tiene que tener, porque tampoco no es meter carga en cualquier tiempo, sino hay que ir midiendo el tiempo y esa velocidad hay que ir incrementando la carga. Entonces vamos a ir controlando desde 0025, 0050, 0075 y 0,1 pulgadas de penetración con un pistón que viene, acá se coloca el pistón aquí y el gato sube, entonces lógicamente que al molde le está subiendo arriba, entonces está hincando el pistón a la muestra. Ya. Bien, entonces vamos a hacer justamente la penetración, vamos a ir marcando. Repito, los primeros se hace en 4 etapas, a 0.025. Anótenlo porque creo que no está en el texto eso. Tampoco dicen eso los autores en los libros, solamente hablan de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Pero es importantísimo hacer las 4 medidas previas a los 0.1. Entonces, les voy a explicar por qué. Cuando lleguemos a la curva, les voy a explicar por qué es importante eso. Entonces, se marca 0.025, 0.050, 0.075 y 0.1 pulgadas, o equivalente en centímetros si quieren. Después se sigue aplicando la carga y marcan cuánto marcó en 0.2 pulgadas. 0.3, 0.4 hasta 0.5. Bien, como los valores de diseño que se da es solamente para 0.1, entonces ahora en laboratorio se ha hecho costumbre de hacer solamente la penetración a 0.1. Es un error. Por lo menos hay que hacer la penetración hasta 0.2. Cuando la diferencia de los valores que se va a calcular entre 0.1 y 0.2 difieren mucho, significa de que el ensayo está mal hecho. Los valores de 0.1 y 0.2, el CBR tiene que estar próximo. Entonces, si no hay eso, si tienen mucha diferencia, entonces han hecho mal el ensayo. Entonces, repite el ensayo. Pero en este caso, por costumbre y por rapidez que están trabajando en el laboratorio, solamente hacen la penetración a 0.1, pero no tienen cómo comprobar si está bien hecho o no está bien hecho. Es lo mejor, cuando uno quiere saber, por ejemplo, penetrar el pistón hasta 0.05 pulgadas, inclusive en ese proceso de ir aplicando mayor carga, es importante porque puede haber un momento de rotura. Hay suelos que antes de llegar a 0.5 rompen. Entonces nos va a permitir entender qué tipo de suelo es este. Entonces por eso es importante, como les digo, lamentablemente no hacemos cumplir las normas. Todos los laboratorios hacen hasta 0.1, algunos hacen hasta 0.2 de penetración. Y los demás se olvidan, pero la norma dice que se debe hacer hasta 0.5. Bien, y la forma de comprobar si el ensayo está bien hecho, hay que hacer por lo menos la penetración hasta 0.2. Los valores que vamos a dar para el cálculo es el correspondiente a 0.1. Bien, entonces es el proceso lo que estamos haciendo para hacer el ensayo. Después nos vamos a analizar las curvas. No sé si no han entendido o entendieron este proceso que estoy hablando. Díganme, porque es importante que aprendan este ensayo. Ingeniero, ¿nos podría volver a Sí. ¿me podría volver a explicar cuáles son los puntos que hay que hacer antes? Los 4 puntos. Ya. Cuando coloquemos el cilindro con la muestra en el gato, ¿no es cierto? Estamos en 0, ¿verdad? Y luego lo aproximamos el pistón que esté en contacto con el suelo. Entonces, antes de medir, porque imagínense, estamos midiendo 0.01 pulgadas. Ustedes multiplican eso, vuelven en milímetros, es 0.125, algo así, es pequeñito. Por eso el extensómetro que se emplea siempre debe tener una precisión de 1 micrón.
no ir midiendo la deformación. Cuando está entrando el pistón, hay que ser con un severe bien preciso, pero un tensómetro bien preciso, que tenga 0.01 pulgadas o en su defecto que tenga 1 micrón milímetros, ¿no? de precisión. Entonces, antes de penetrar a llegar a 0.1, van a hacer ustedes medidas previas hasta 0.025 pulgadas. Después siguen aplicando carga y van a leer la lectura a 0.050 pulgadas. Después, otra marcada que van a hacer va a ser a 0.075 pulgadas. Y luego marcan el 0.1. De ahí pueden marcar a 0.2, 0.3, 0.4 hasta 0.5 pulgadas. Entonces, lo que hacen en laboratorio justamente es solamente hasta 0.1. Y no hacen ni siquiera hasta el 0.2. Por lo menos hay que hacer hasta 0.2 para ver la diferencia que existe entre el valor de CBR correspondiente al 0.1 y el 0.2. Si existe mucha diferencia, entonces hay que repetir el ensayo, algo anda mal. ¿Me entendieron, no? Pero justo un día que estamos adelantando con eso. ¿Para qué se hace esta lectura? Fíjense, aquí creo que tengo... un ensayo de severo, nos vamos a adelantar un poco. Bueno, lo que estoy hablando, sí. Fíjense, después vamos a hablar de la teoría. Primero hablemos de ensayo. Aquí empezando a hacer un ensayo de severo para que me entiendan. Primero dijimos que vamos a hacer la curva de compactación. Aquí estoy haciendo la curva con un molde de 6 pulgadas, nunca de 4. Hay gente que hace sedor. Resulta que para determinar la humedad óptima, por facilidad, si es limo, si es arcilla, le agarra un cilindro de 4 y hace la curva de CBR, perdón, de compactación. Y con ese valor de la humedad óptima, moldea en el molde grande para hacer CBR. Eso es un error, porque la curva no es la misma del T99 que el T180 modificado, un cilindro de 6. El primer error. Hay muchos laboratorios que cometen error. Y inclusive en la alcaldía he visto gente que hace trabajo. Para el molde para hacer esta curva de CBR, lo hacen con molde de 4 pulgadas y no tiene que ser de 6. Porque la curva para el T99 es diferente al T180 modificado. Primero eso. Entonces, por eso van a tener cuidado. La curva de CBR, perdón, de compactación para hacer CBR tiene que ser con molde de 6 pulgadas. Pueden usar el mismo molde de CBR o en su defecto el molde normal que se utiliza en Proctor, de 6 pulgadas. Entonces obtenemos esta curva. Muy bien. Entonces agarro el material, voy a preparar una muestra con esta humedad óptima. Preparo lo suficiente. Por eso otro error que se comete también acá. Por eso quería que todos estén presentes en esta clase. Resulta que para hacer un CBR, supongamos, de capa base. La capa base, lógicamente, hay partículas que tienen hasta 2 pulgadas, 1,5, 3/4, etcétera, ¿no es cierto? Mayores a 4. Al número 4, perdón. Bueno, entonces de ahí, pues, que tenemos, no podemos golpear piedra. Entonces, ¿qué se hace? Se hace compensación del suelo en peso. Se saca el excedente de partículas mayores a la número 4, perdón, a 3/4, y luego, con esa muestra, se hace la preparación. Entonces, hay mucha gente que viene al laboratorio para hacer un CBR, inclusive hasta los que hacen, los que tienen plantas de trituración, traen muestras de 30 kilos para hacer un CBR de capa base. Es un error, porque eso no alcanza, hay que compensar. En el anterior semestre les di la compensación en peso cuando hicimos Proctor, en la misma modalidad. Entonces la preparación se hace para todo, tanto para la curva de compactación como para hacer el CBR. Entonces, para poder compensar
Si tenemos capa base, necesitamos mínimamente 100 kilos. Porque vamos a sacar todo el excedente a la 3/4 pulgada y luego vamos a empezar con el material que pasa 3/4 y retiene el número 4. Todas las piedras grandes lo separamos, lo sacamos. Entonces ese material tiene que ser, por aquí estamos, fíjense, cada molde pesa aproximadamente 6 kilos. 1, 2, 3, 4. Mejor si tenemos 5. Pongámosle que hagamos 5. 6 por 5 es 30 kilos necesita material hasta ahí, para hacer las curvas solamente. Porque no puedes reutilizar el mismo material para hacer los puntos, ¿verdad? Tienen que ser con muestras, con nuevas muestras para cada punto. Ahora, como ya aquí necesita 30 kilos. Muy bien. Ahora va a moldear para 12 golpes, 25 golpes y 56 golpes. Otros 3 moldes más. Entonces serían más 18. 48, ¿no? 48 kilos o 50 kilos mínimo para hacer el ensayo. Entonces las piedras que están contenidas es que hay que sacarlas, por lo menos son otros 50 kilos, entonces mínimo 100 kilos para hacer toda la curva de compactación más el CBR en capa base con materiales gruesos. No solamente capas, puede ser su base también. Pues toda la partícula, todo suelo que tenga partículas mayores a 3/4, entonces hay que compensar en peso. Por eso es importante la muestrea. Mucha gente, la mayoría de la gente lleva así. Entonces uno no puede, no alcanza la muestra, pues a veces, imagínense, a veces llegan muestras de Trinidad, llegan de Cobija, muestras de zonas lejanas. No alcanza la muestra y otra vez hay que pedir la muestra. Pues por favor, cuando hagan ustedes un CBR de un suelo que tenga partículas mayores a 3/4, al laboratorio lleven por lo menos unos 100 kilos. Si ustedes van a llevar 30 kilos y le sacan las curvas, están mintiendo. No puede ser eso. Bien, entonces, y una vez realizado esta curva de compactación, con la humedad óptima, decía, preparamos el material para moldear los CBRs. Bueno, entonces cuando moldemos los CBRs, fíjense aquí tenemos curvas para 12 golpes, 25 golpes, 56 golpes, 3 moldes. Bien, después vamos a ver la curva, después le voy a indicar cómo van a llenar las planillas. Aquí, fíjense, vamos a agarrar esta curva. Lo que pasa es que cuando la curva es uniforme, no necesita compensación. Cuando tengo este tipo de curva, fíjense acá, el de 25, aquí está con una curva de panzón. Aquí tengo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5. Y aquí este ensayo solamente se hizo hasta 0,2, fíjense. Lo ideal era llegar hasta aquí, la curva, hasta 0,5. Entonces aquí se ha hecho hasta 0,2. Otros hacen solamente hasta 0,1, hasta ahí sí. Eso no es correcto. Bueno, entonces, en esta curva que tiene esta panza, acá, necesita hacer compensación. Para eso justamente se hace la medida a 0,25, 0,50, 0,75 y 0,1. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, cuando esta curva que siempre da irregularidad, rara vez le va a dar una curva bonita, así como esta, por ejemplo, como la de 12. Esa no es de compensación. Entonces, si no presenta esa curva, es directamente el valor al 0,1 que corresponde, se voy a tomar el valor. Pero si me da esta curva, así con esa irregularidad, entonces trazo una tangente a la curva que está más pronunciada, en el punto más pronunciado de la curva, y bajo hasta acá. Supongamos, por ejemplo, vamos a hacer esta corrección para 25. Entonces la curva de esta, la tangente me da aquí una parte más pronunciada y bajo esta recta. Aquí tengo este valor de acá a acá. Este mismo espacio, desde aquí donde me corta esta recta que he hecho de la tangente a la curva, entonces le pongo, porque anteriormente el valor de 0,1 era esto, de aquí a aquí. Ese era el valor de
compensada nos dio aquí. Fíjense, para 0,1 pues esta curva era aquí. Pero como es una curva irregular, pues con este que calculé con esta tangente de acá, estoy sacando este espacio de acá. Entonces este espacio de acá lo traslado aquí y prolongo la recta hasta acá. Entonces mi curva compactada, perdón, corregida está aquí, en este punto. Aquí. Entonces acá saco este valor y ese es el valor que voy a adoptar para mi cálculo, el corregido. Antes, fíjese aquí tenemos, si lo vamos acá, más o menos vamos a tener 0,7, perdón, 7. ¿No? Aquí está 10, 5, entonces más o menos acá tenemos 8 en realidad, ¿no? 8. Entonces aquí, para esto teníamos esto, era 7. Entonces hay una diferencia, fíjense, este espacio de acá. Veamos, la segunda curva, aquí, acá. 5, 6, 7, 8. O sea, sería, cada raíz está midiendo, aquí está la raíz en 10, este sería 6, 7, 8, 9, 10. Entonces está midiendo 0,5. Entonces aquí sería 1, aquí sería 0,5, 1, más o menos 5,2 más o menos. Entonces este valor de acá, que estaba aquí, ya no va a ser eso para nuestro cálculo, sino la curva compensada. Este valor que chocó acá, mido este espacio de aquí y ese mismo lo pongo acá. Con eso prolongo y encuentro este punto. Entonces de acá saco aquí, es el valor que voy a calcular, que me va a servir para mi cálculo, el corregido. Para eso se hace esa medida de 0,025, 0,050, 0,075 y 0,1. Después ya las otras medidas ya normales, está 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Entonces, bien, para cada molde, que eso molde para 12, para 25 y para 56 golpes, voy a obtener una curva, ¿cierto? Carga versus penetración. Bueno, ¿ahora qué hago con eso? Entonces, con ese valor de que calculé para 0,1, voy a calcular mediante la fórmula, que es esta. Este valor debe ser un número. Este PX es el valor que se obtiene de la penetración para 12 golpes, para 12 golpes, 25 golpes y 56 golpes. Este P es la carga patrón, que ya viene, porque el Severe le han hecho, ¿no es cierto?, este valor patrón, se obtuvo de la penetración en piedra triturada. Entonces estamos comparando la piedra triturada con el valor que obtenemos en laboratorio. Si obtenemos igual que este valor de aquí, entonces el Severe es 100%. Entonces cuando el suelo es malo, el Severe tiende a 0. Cuando el suelo es bueno, tiende a 100. Pues aquí tenemos una tablita, fíjense. Esta, a ver. Aquí está. Esta es la carga patrón, es esta. Entonces 0,1 corresponde a 2,54 milímetros. Y su carga patrón es 70 kilos por centímetro cuadrado si trabajamos en la unidad que trabajamos acá. O si trabajamos en libras pulgada cuadrada, va a ser 1000. Entonces para 0,2 va a ser 0,2 equivale a ser 5,08 milímetros y la carga patrón es 105. Así, 134 y para 0,5 tenemos 184. Estas son las penetraciones que se obtuvo en piedra triturada. Entonces en esa fórmula que estoy diciendo, ese valor lo vamos a poner, si es para 0,1, el valor que nos va a dar nuestra penetración dividido entre la carga patrón por 100 es el CBR. Entonces vamos a tener tres valores de CBR, para 12, para 25 y 56 golpes. Entonces, seguimos aquí. Entonces, ¿qué hago? Si quiero, yo podría haber hecho con la misma escala aquí al lado, a veces mejor así, o bien, perdón, aquí hago fíjense, este papel está dividido en dos. Este valor está para los severes y aquí está dibujado la curva de compactación que se hizo.
lamentablemente aquí no se ve. Entonces, esta curva de compactación de acá hasta al lado, al máximo, para mí es 100%. Esta curva de compactación. Esto para mí vale 100%. Esta curva está dibujado al lado de la planilla, de la figura que les estoy mostrando. Entonces, aquí está dibujado esa curva. Bien, entonces estamos haciendo para encontrar el CBR, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un valor que nos dio para 12, 25 y 56 golpes. Entonces, como ya tenemos CBR, pero nos falta densidad, entonces la densidad a 12 golpes va a ser diferente. La densidad moldeada en el molde a 12 golpes, a 25 y a 56 tenemos 3 densidades diferentes. Con esa densidad obtenida, cuando se ha moldeado, más el CBR que hemos encontrado, encontramos este punto. Para esto lo mismo y lo mismo. Entonces trazamos esta recta. En realidad no es recta, rara vez nos va a dar una recta. Nos va a dar siempre que hace una curva de este tipo. Un poco, digamos, medio cóncava. Pero rara vez nos va a dar una curva así al revés. Eso puede darse cuando se producen roturas en el suelo. Resulta que, por ejemplo, de lógica, estamos pensando, ¿no es cierto?, que el CBR de 12 va a dar menor, 25 va a dar un poquito más y de 56 va a dar más. Pero muchas veces no ocurre eso. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Resulta que si yo tengo partículas muy laminares o blandas, resulta que el CBR de 12 golpes va a ser más alto y de 56 va a ser mucho más bajo. De repente, ¿por qué? Porque justamente al golpear a 56 golpes por capa, los trituré el material. Entonces, en ese caso, hay que revisar la granulometría y ver la forma de las partículas. Si son partículas planas alargadas y cuánto su desgaste en máquina de Los Ángeles, las partículas de repente al golpear lo rompe todo. Por eso es que puede darme un CBR, digamos, el que encuentre para 25 golpes mucho mayor que el de 56. Ocurre eso. Pero no porque el CBR esté mal hecho, sino que ya es problema de material. Pero previamente hay que revisarlo eso. ¿Por qué está dando ese problema? Puede ser por un error del laboratorista si no es así, entonces se atribuye al problema del material que se está empleando. Por eso no es conveniente utilizar partículas planas y alargadas. Partículas que tengan demasiado desgaste, o sea, que son muy blandos, ¿no? Eso se hace con el ensayo de desgaste en la máquina de Los Ángeles. Entonces, hay que ver, analizar de nuevo, decir, bueno, este material no sirve, porque rompió. Cuando son las piedras muy duras, se lleva la chancadora, resulta que en la chancadora salen las piedras al golpear laminares, como astillas, porque es duro. Entonces, bueno, uno hace la granulometría inicial y dice, perfectamente bien, cumple con la granulometría. Pero resulta que cuando ya pasamos una compactadora, o en este caso con una compactación, la escritura del material se rompe y le hacemos granulometría de nuevo y ya no cumple con la granulometría que estábamos pidiendo. Entonces, si yo tengo ya un material ya triturado, de lógica que los CBR van a dar más bajos. Eso ocurre. Bien, pues bueno, entonces tengo esta curva. Yo tuve un CBR. ¿Y cuál adopto para el cálculo? Justamente aquí juega un papel importante la curva de compactación. Pues la curva de compactación, como está dibujado acá, el máximo va a ser 100%, como aquí. Ahí es 100%. De la curva saco cuánto es el valor del 95% del valor que saqué de la densidad máxima que se obtuvo en el laboratorio. El 95% no es de acá. Lamentablemente aquí no está la figura. Pero de acá, justamente de la curva de compactación, de ahí vamos a sacar el 100% de aquí, el 95% de acá. Si quieren, algunos piden 80-85%, o sea, sacar el correspondiente de la curva del 85% y encontramos la curva, perdón, el valor aquí. Bajamos acá y eso es el valor de CBR. Generalmente es costumbre en nuestro medio decir, bueno,
la capa base que cumpla, qué sé yo, de 80% de CBR a la densidad del 95%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo tengo esta curva de compactación que está aquí, para mí el máximo 100, entonces voy a admitir que al 95% me dé un valor de CBR en 80. En este caso, fíjense, no va a dar nunca. El CBR, digamos, capa base, lógicamente va a dar por lo menos cerca de 100. Entonces esta curva va a ser diferente. Este es un suero fino. Entonces tengo que encontrar cuánto es el valor del 95% y ese es el valor que voy a obtener. Voy a exigir al contratista de que tenga un material de esa calidad que al 95% de la densidad máxima obtenida en laboratorio tenga un CBR 80%, 85%, 90%. ¿Me entendieron hasta acá? Sí, ingeniero. Ya. Por eso, por eso decía, ¿cómo podemos relacionar un error que cometían, como les decía, hacer un próxoro con molde de 4 pulgadas y sin embargo eso es referencial para hacer los severos. Y sin embargo los severos están haciendo molde de 6. No tiene nada que ver, pues hay errores así de ese tipo, se van a fijar. Cuando alguna vez ustedes, fíjense, cuando sean fiscales o ocurre, yo he visto varios. Inclusive en tesis que me han presentado, que han hecho trabajos con alcaldías, qué sé yo, no de, o sea, de otras gestiones también, hay ese tipo de errores. Y lo admiten, no sé, parece que los supervisores fiscales no saben cómo se hace un CBR. Lo primero que hay que fijarse es si el molde CBR que se empleó para hacer la curva es de 6 pulgadas o no. Lo primero. ¿Por qué? Porque justamente eso es importante, porque aquí estamos dibujando la curva de compactación y con eso estamos diciendo al 100% o al 95%. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí estoy usando CBR de 6 y aquí estoy usando, perdón, un molde de 6 pulgadas y aquí estoy usando un molde de 4. No puede ser. Bueno, entonces, este valor de CBR es importante. Bueno, no, ya me entendieron el ensayo, entonces voy a hablar de esto. Decíamos que, por ejemplo, dependiendo del tipo de material, los valores de referencia de CBR, puede ser, por ejemplo, el CBR me da 0,1 de 0, pero nunca va a dar siempre 1 o algo así. Entonces, por ejemplo, en las arcillas saturadas, el CBR de arcillas es 1, 1.5, no más, o máximo 3, y también compacto. Me olvidaba decir también, la saturación, por ejemplo, en arcillas, la norma dice 4 días. Pero esa norma está hecha en California, ¿no? No está hecha en Santa Cruz. En Santa Cruz, ¿cuántos días de lluvia tenemos? A ver, en un temporal, ¿cuántos días llueve aquí, en Santa Cruz? A veces más de una semana, ¿no? Sí. De lluvia permanente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese suelo se sigue saturando con la lluvia. Entonces, en 4 días, un molde compactado no está saturado en la parte central, solamente en la parte de arriba. Entonces, ¿qué significa? De que el suelo no está en las condiciones extremas. Pero sin embargo, si tenemos un temporal aquí de, qué sé yo, de 10 días de lluvia permanente, no permanente, sino esporádica, pero todos los días llueve, imagínense, el suelo está sometido a la humedad durante 10 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saturarlo para que realmente esté saturado ese suelo, porque ya no presenta ya hinchamiento, entonces uno ya sabe que ya el suelo ya es constante, ya no se hincha más y por tanto ya está saturado. Pero si sigue hinchando, cuando estamos controlando el hinchamiento, entonces no puede uno hacer el CBR. Pero ahí tiene problemas particularmente con otra gente, yo con algunos ingenieros, que dicen, ¿por qué le he puesto yo una semana de saturación si las normas solamente dicen 3 días? Yo digo, por la lluvia aquí, pues 15 días, una semana. Si se sigue hinchando, no está en las condiciones extremas, porque eso dice en primera entrada, fíjense aquí. ¿Qué dice aquí? El valor relativo del soporte CBR es un índice de resistencia al esfuerzo cortante en condiciones determinadas
de compactación y humedad, y se expresa con tal por ciento de la carga necesaria para incluso en un pistomatín. Entonces, no lo estoy poniendo pues en la humedad que me va a estar cuando en forma real. Entonces, ¿qué esperé yo? Bueno, que el suelo se humedezca totalmente y ya no produzca hinchamiento. Recién hago la prueba. Pero a veces hay muchos detractores sobre eso. Creen que las normas después sagradas, ¿no? Lamentablemente las normas no son regionalizadas, son en otras realidades. Nosotros no tenemos normas, lamentablemente. Por ejemplo, los brasileños han variado sus normas en cuanto al Proctor 380 modificado, por ejemplo, ya no ponen 25 gorros, ponen 26 por el tipo de carga que tienen, todo demás. Entonces ya hay una variante, pero son sus normas. Los peruanos también han copiado de la norma de la CPM, pero lo han regionalizado. Y dice ahí su libro, dice, está basado en tal cosa, dice, se han hecho pruebas en la región, está aclarando. Pero nosotros no hemos hecho eso, pues ni siquiera eso. Lo único que ha hecho Camino es qué cosa. Traducir las normas de la CTM al español. Pero está bien traducido, consíganlo porque está en internet, por favor, sáquenselo. Toda la norma de la CTM está en español. Bueno, los que saben inglés no necesitan eso, pero los que no saben, hay que traducir. Es gratuito, pueden imprimirlos. Ya. Bien, entonces está claro, ¿no es cierto? Hasta acá, ¿entendieron? Sí, ingeniero. Ya, entonces, por ejemplo, fíjese aquí, ahora están viendo esta tabla, decimos para la subyacente de 0 a 5 muy mala, de 5 a 10 subyacente mala, de 10 a 20 subyacente regular a buena. Entonces ya cuando ya los suelos naturales se nos da un 20 o un 30, entonces ya podemos usar como subyacente. Pero si tenemos esto, en lo posible hay que retirarlo, porque va a producir deformaciones, hinchamiento, y muy posiblemente tenga ya arcillas. Entonces no es conveniente usar esto. Entonces tenemos que usar por lo menos que sea un subyacente que tenga próximo de 20 a 30 mínimo, como está calificado aquí, de 20 a 30 es subyacente muy bueno. Con eso no vamos a tener problemas, porque sobre la subyacente vamos a colocar la subbase, y que la subbase tenga un severe aproximadamente de 30 a 50. Y si tiene de 50 a 80, pues mejor todavía. En cambio, la base, fíjense aquí, tiene una exigencia de 80 al 100% de severe. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Cuanto más la parte inferior puede tener un suelo relativamente regular, y después tenemos que tener un suelo ya bueno, y luego pues muy bueno. Por eso es conveniente siempre saber escoger el material para hacer tanto la subyacente como la subbase. Ahora, lógicamente, algunas veces los severes pueden dar un poquito más del 100%. ¿Cuándo nos dan eso? Justamente porque el grado de acomodo que tienen las partículas son bien distribuidas, el suelo es bien distribuido y por tanto puede tener densidades mayores que la tierra triturada. Pueden llegar incluso hasta 110%. Pero si llega más, hay que sospechar algo pasado. Ahora, uno de los errores fatales que se hacen en laboratorio es lo siguiente. Una vez que está saturado durante 4 días, se retira el émbolo, las pesas que se había colocado, todo se retira. Y al retirar, a veces el papel que se coloca está prendido el disco perforado, y al desprender, el papel se está pegado también al suelo. Entonces, cuando el laboratorista no tiene experiencia, generalmente ocurre este tipo de fallos. Entonces lo saca de golpe, sin drenado, porque una vez ya saturado, hay que drenarlo, hay que ponerle un costado al molde para que el agua escurra. Cuando es totalmente escurrido, se saca el émbolo, ¿no? El disco perforado. Pero al sacar el disco perforado hay que sacarlo con mucho cuidado,
porque si está en la parte central, donde va a ir el pistón, que generalmente ahí es donde se pega el papel con el suelo y el disco, lo sacan de golpe y ya queda un espacio sin suelo. ¿Y qué hace el laboratorista? Agarra un poquito de suelo y lo rellena esa partecita. Pero no se da cuenta de que estamos midiendo 0.01 pulgadas. ¿Me cuenta? Ese pequeño error está poblando, ya no está como tiene que estar. Es el primer error. Y eso es fatal porque después sale mal el resultado, después de esperar tanto trabajo durante 4 días, esperar y todo lo demás, ese pequeño descuido hace que haya fallas. Pues al desemboldar, o sea, al sacar las pesas, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. Normalmente ocurre eso. Y todo el trabajo al tacho. Así es. Bien. Pero lógicamente que pues, lo van a entender, por ejemplo, acá para el ensayo del CBR, realmente se colocan, ¿no es cierto?, las mallas que han pasado para una granulometría y ahí está la clasificación. En este caso estamos usando a 4.7, es este ya tiene un poco de arcilla, por eso dio un valor bajo. Y tenemos el método, el ensayo de compactación que usamos, el T180 modificado. Y la densidad me dio 1.94 y la humedad óptima es 14.33%. Con esta humedad se preparó el material restante para hacer el CBR. Esto es primeramente de la curva de compactación. Después agarramos, ¿cierto?, la compactación de la muestra y vamos obteniendo las densidades, fíjense, acá para cada golpe. Esto está haciendo para 56 golpes, para 25 golpes y para 12 golpes. Todos los datos, ¿no es cierto?, de humedad, todo lo demás. Y luego, humedades de compactación y embebimiento. ¿Qué es embebimiento? Con estas humedades que obtuve, ¿no es cierto?, yo le estoy colocando ya los moldes en el agua. Entonces, midiendo el peso inicial y voy a medir el peso después de que ya el suelo esté saturado, está con agua. Y voy a tener justamente su densidad de cada uno de ellos. La densidad máxima que tenemos, ¿no es cierto?, y en condición antes de saturar y la condición de saturar, estamos hablando en porcentaje. Para cada uno se hace lo mismo, para 12, 25 y 56 golpes. Bien, ahora, desde aquí hemos llevado el control, en este caso solamente se hizo 2 controles, durante el Lima. Entonces aquí, por ejemplo, el control se hizo el 21.799, y aquí a las 3:30, y aquí se hizo el mismo día a las 8:30, el 24 después de 3 días. Y solamente tuvo un hinchamiento muy bajo, ¿no es cierto?, apenas el 0.047 de expansión en milímetros. Nada. Entonces, ¿por qué? Porque justamente tiende a ser limoso. Entonces el limo, cuando tiene poca plasticidad, no hincha. Bien, entonces lo mismo hacemos para cada uno su hinchamiento. Tanto con 20 golpes, 12 golpes, 25 golpes y 56 golpes. Para cada uno obtenemos su hinchamiento. Bueno, y después este ya es el proceso de carga. Fíjense, aquí estamos hablando. Esto está hecho con el ensayo con anillo de carga, con Proben Ring. No está con anillo de carga. Ahora ya, o sea, las celdas de carga ahora ya vienen ya con electrónicas. Eso es mucho más simple, pero sí es por el método tradicional. Entonces estamos controlando el tiempo de penetración, fíjense, está controlado, como estamos haciendo la penetración. Esto está en pulgadas y en centímetros. Bueno, y tenemos la carga patrón, que es de la planilla que les indiqué, 70, o sea, para 0.1 pulgadas, para 0.2 pulgadas, para 0.3, 0.4, 0.5. Y esta lectura del dial, que quiere decir, cuando estoy aplicando la carga, se me está deformando el anillo de carga. Porque el anillo de carga, cuando se deforma, tiene un extensómetro que está midiendo la deformación. Y esa deformación está traducida en kilos, por libras, como quiera. Y ya está calibrado de cada anillo. Entonces, con eso estoy haciendo justamente el CBR.
En este caso, por ejemplo, el CBR me dio, aquí estaba hablando, fíjense, aquí me está diciendo el CBR que se obtuvo para 0,1 me dio 10, pero como tenía esa curva panzona, se corrigió y me dio 14,29. Igualmente aquí en esta curva. Aquí me dio 8,5, ¿no es cierto? Entonces hice la corrección de la curva, que inicialmente dijimos, ¿no es cierto?, una tangente. Entonces con eso me dio de 8,50 a 12. Entonces estos valores son los que me va a calcular. Con eso voy a calcular el CBR. Igualmente aquí me dio para 5 y mi curva corregida es 7,14. Ahora en el día, también eso por facilidad de la computadora, le hacen directamente con la ecuación y siempre van a sacar una recta normal. Y eso es mejor porque varía, fíjense aquí, estamos haciendo, pues pongamos acá, imagínense, nos está dando, aquí estamos, me dio una carga, ¿no es cierto?, de 8,39 y la corregida me dio este valor de acá y calculando el CBR me da este valor 14,29. Entonces es bastante variación, por eso es importante hacer la curva. Preferible hacerse la curva manualmente y luego hacer la tangente, porque para hacer esa variación de curva pues es complicado, ¿no? Porque esta es una ecuación con muchos puntos para que nos dé bien esa curva. Pero se puede hacer, no es que no se puede, se puede. Bien, entonces, ahora bueno, antes que hablemos de esto, voy a hablarles también primeramente, terminemos con los ensayos. Ahora, ¿cómo se hace un ensayo de CBR in situ? Claro, por ejemplo, si tenemos un suelo, se hace para los diferentes casos. Uno, si tenemos, por ejemplo, una zona, una irregularidad muy buena, un buen tramo, y el suelo vemos que está compacto. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer densidad in situ. Luego vamos a tomar densidad del suelo natural. Luego, le podemos hacer su CBR. Reemplazamos la superficie y luego lo saturamos. Echa el agua hasta que se sature. Luego, el saturado, colocamos, ¿no es cierto?, la sobreespecie que estamos viendo, este disco que está acá. Este disco se coloca aquí, al suelo natural. Se pone equivalente a 10 libras también. Y el pistón va a entrar por aquí. Pero el pistón está, o sea, el gato está al revés, con el pistón para abajo, no para arriba. Y ese pistón, ese gato tiene que estar solidario al chasis, ya sea de una volqueta cargada o de un tractor oruga cargado. No tiene que haber vibración porque estamos midiendo 0,01 pulgadas. Entonces, si vamos a hacer en terreno natural, hay que restringir que los vehículos anden por ahí en el momento de ejecución del ensayo. Ahí se hace lo mismo, se hace la penetración, lo mismo que les indiqué, solamente en el suelo natural. Entonces el pistón está entrando por aquí. Les repito, el gato está colgado del chasis. Lo mismo también se hace, después no la confundir el ensayo de placa. Ya, entonces se coloca y bueno, y como las condiciones están totalmente saturadas, entonces lógicamente que el terreno está en la condición más blanda posible. Entonces va haciendo la penetración igualmente, al 0,025, 0,050, hasta 0,01 sucesivamente. Con eso vamos a hacer, lamentablemente aquí ya no vamos a hacer 12 gotas, 25, 56, una sola curva. Entonces el correspondiente a 0,1 lo vamos a verificar cuánto es el CBR. Si ese suelo es excelente, entonces ¿para qué vamos a remover? Entonces simplemente directamente se ha hecho otra capa o directamente al pavimento. Ahora, cuando se compacta un suelo, se ha cambiado el suelo y están calculando y el CBR y todo lo demás. Entonces, generalmente ya cuando ya hay problemas, así le llaman a uno con esto. Pero lo ideal sería, por ejemplo, digamos, un aeropuerto o un
una avenida. Una vez compactado todo, deberíamos hacer esta prueba, a ver si realmente está cumpliendo el CBR que está calculando. ¿Por qué le digo lo siguiente? Aparte, digamos, ¿no es cierto?, de la calidad del material, resulta que para calcular el pavimento rígido necesitamos el coeficiente de balasto o módulo de reacción, que se llama. Y como módulo de reacción se hace con un ensayo de placa, que enseguida vamos a hablar de eso, eso es mucho más caro porque usted tiene que llevarse un camión parado todo el día y todo lo demás le va a costar un mínimo. Ese trabajo, ¿cuánto le va a costar? La hora tractor le cuesta 70, 80 dólares. Ese ensayo le va a llevar todo el día, entonces va a tener un tractor parado ahí durante 8 horas, póngale. 8 por... Un número más barato que le van a dar un oruga, 70. ¿Cuánto se le usa por 70? ¿Cuánto sería? 7 por 8. ¿Cuánto es? 56. 56. Están durmiendo. Ya 56. Entonces eso le va a salir 560 dólares solamente el tractor de estar parado. Y lo voy que le va a llevar, el trailer, casi otro tanto, ¿verdad? Entonces está gastando ahí nomás $1,000. Y la gente que va a estar ahí, bueno, le va a pasar por lo menos, pongamos, otros $100. Unos $1,100 para gastar en gastos directos. Entonces un CBR en el laboratorio es mucho más barato. Entonces, ¿qué hacen? Toman una tabla, que enseguida voy a indicar también. De esa tabla de la CBR le sacan, ¿no es cierto?, un valor, el coeficiente de balasto, y eso lo adoptan para el cálculo. Y no es real. No es real. Entonces el coeficiente de balasto se debería tener igualmente en ferrocarriles, ojo, en ferrocarriles para que reflejen el balasto que se tiene que colocar, todo lo demás, necesitan el módulo de reacción K. Y justamente ahora casi todos los métodos de cálculo de fundaciones, pilotes inclusive, están exigiendo el módulo K, es coeficiente de balasto vertical, pero también el coeficiente de balasto horizontal. Entonces, por facilidad, pues solamente hacemos el CBR. Algunos ni siquiera eso. Simplemente dicen, bueno, la arena, ¿cuánto tiene CBR? Aproximado, ya 6, ya métela, entonces ya calculamos para 6 y dice este valor de CBR tanto. Con eso diseño. Entonces, generalmente cuando hacemos este CBR in situ, eso a veces más que todo cuando hay daños en el pavimento o se ha producido algún hundimiento, entonces hacen para verificar. Nosotros hemos hecho varias veces en varias avenidas, hemos hecho, ¿no?, justamente cuando ya había problemas, para ver si realmente el suelo estaba con el CBR que se dice en el diseño. Entonces aquí el CBR, lógicamente, si usted va a hacer un CBR sobre capa base, hay que tener mucho cuidado. Si hay una piedra grande ahí, ¿no es cierto?, entonces el pistón no va a entrar. Entonces se puede, hay que buscar una zona, digamos, que no presente eso donde entra el pistón. Y poner también la condición saturada y restringir el movimiento vehicular hasta hacer el ensayo. Bueno, entonces lógicamente, ¿cuánto va a cobrar usted por eso? Pues tiene que cobrar arriba de 1,000, 1,500 por lo menos, por un ensayo. Y eso es caro. Pues por eso no se hace casi CBR in situ. Pero algunas veces cuando hay que salir de alguna duda, sí se hace ese ensayo. Ahora, el otro CBR es el CBR de muestras inalteradas. Cuando se hace CBR de muestras inalteradas, ¿qué hay que hacer? Sacar la muestra inalterada. Hay dos formas de sacar. Uno, si quiere, puede moldearle con un torno exactamente, ¿no es cierto?, para meterle al cilindro. Pero resulta que cuando hace eso siempre va a haber una pequeña hendidura entre el suelo y el molde. Nunca está solidaria entre los dos. Entonces, preferible ir al lugar, se hace un cilindro de 6 y se le pone, como este collarín, se le pone ¿cómo se llama? Un anillo, pero conectado acá, pero afilado, con punta, todo afilado. Y luego, lógicamente, se coloca
Esto se penetra al suelo y entonces en ese caso, ¿no es cierto? Acá pone el disco espaciador lo mismo y encima pone una placa, así como esta de acá, pero volcado, y luego con eso, mediante un gato hidráulico, colocándole un camión cargado, lo que sea, se va metiéndole este cilindro al suelo. Este cilindro. Entonces, una vez ya que calcula que ya llegó al tope acá, ¿no es cierto? Que hay que medirlo bien, entonces el que agarra, saca el cilindro, lógicamente con una pala, y va a tener la muestra acá, eso lo engrasa. Luego lo vuelca y saca el disco espaciador. Entonces, de ese modo se puede obtener una muestra inalterada. Y eso ahora, esa muestra inalterada, con lo que queremos saber qué cosa, es justamente, eso lo podemos saturar, el proceso de saturación es lo mismo que en el caso de muestras inalteradas, de muestras moldeadas. Entonces lo saturamos y luego hacemos el procedimiento ya del ensayo. Pero aquí también no vamos a hacer 3 curvas, solamente una. ¿Por qué? Porque el suelo está natural, como es inalterada, entonces tal como está el suelo, podemos hacer una prueba. Después hay otros valores, ¿no es cierto?, para determinar el módulo K, lo podemos ver, que hay métodos inclusive con conos. Entonces, tres tipos de ensayos en CBR. Voy a repetir: CBR in situ, CBR de muestras inalteradas y CBR de muestras remoldeadas. Eso es lo que hemos visto ahora con todo esto. Bien, ¿alguna duda? Hola. No, ingeniero. Ya, bien, entonces eso es el CBR. Ahora vamos a ver, aquí podemos analizar esto. Pero aquí va varias tablitas que son bastante útiles, por ejemplo, ¿no es cierto? Taludes en el reposo, en el reposo aproximados en los suelos. Por ejemplo, los taludes, ¿no es cierto?, que uno tiene, por ejemplo, cuando el suelo no está sumergido y cuando el suelo está sumergido. En arena limpia, las taludes que se tiene que dar 1 a 1,5, o que esté sumergido 1 a 2. ¿Saben eso, no es cierto? 1 vertical, 2 horizontal, ¿no? Igualmente aquí, arena también están los taludes que uno puede estimar. En roca se puede dar 1 a 1. En graves y arcillas de 1 a 1,33 y 1,3. Ahora también podemos estimar los pesos volumétricos aproximados. ¿Qué es un peso volumétrico? Eso es el gamma sub m. En suelos húmedos, estas tablas bastante útiles. Muchas veces uno sabe, dice, bueno, por lo menos hay que saber la humedad. Cuando uno hace un trabajo en el campo, se dice, ¿no?, arena media, arena blanda, arena poco compacta, arena compacta, arena muy compacta. Pues uno puede, y eso les permite adoptar más o menos este criterio que estoy diciendo aquí. Fíjense: suelo húmedo 1,76, arcilla media o duras 1,92, tierras saturadas 2,10, sucesivamente, ¿no? Estos son para suelos naturales. Ahora, pesos volumétricos secos. ¿Qué es peso volumétrico seco? ¿Alguien me puede decir qué es peso volumétrico seco? ¿Nadie? El peso volumétrico seco es la densidad seca que hablamos, gamma D. Es lo que hacemos con la compactación. ¿Qué es el peso volumétrico seco? Decimos, ¿no?, densidad seca, peso específico seco, peso unitario seco o peso volumétrico seco. Eso es el gamma D que obtenemos justamente los valores con la compactación. Entonces podemos estimar también esos valores. Fíjense, tenemos arena con limos. Si el suelo está bien graduado, es 1,92. O si no, si está mal graduada, entonces 1,68. Para gravas, usted puede tomar 2,08 si está bien graduado. Y si no, 1,84. Y así, son valores lógicamente aproximados. Estas son las tablitas que relacionan, ¿no sé?, toda la penetración cónica con un número de golpes. Aquí también probables expansiones basadas en la presión vertical, o sea, esta para 0,1 pulgadas. O sea,
para 0.7 kilos por centímetro de cero, esos son los valores que hemos tomado, ¿no es cierto?, de los valores del CDR. Entonces tenemos aquí, o sea, hablando de arcilla, cuando tenemos partículas menores a 0.28, entonces el límite líquido va a tener mayor a 70, el límite de contracción va a ser menor a 11, el índice plástico es mayor a 35, la expansión va a ser un porcentaje, aquí falta un 73%, no puede ser que sean 730, le faltan a 73, la expansibilidad es muy alta. Y tenemos, por ejemplo, un valor de contenido de coloide menor a 15%, entonces los valores van a ser, el límite líquido va a ser de 10 a 35, perdón, de 20 a 35, límite de contracción mayor a 15, índice plástico menor a 18, expansión va a ser menor a 10 y califica como expansibilidad baja. Bueno, también acá, si ustedes son flojos y no quieren hacer, pueden tomar un valor, por ejemplo, del coeficiente de sus 10, el coeficiente de uniformidad, las relaciones máximas, las relaciones de vacío máximo y mínimo, dependiendo de las condiciones. Lógicamente son valores aproximados, por supuesto, por lo menos, pero pueden tener una idea. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo tengo un limo orgánico, perdón, háblame de arcilla limosa o arcilla arenosa, el D sub 10 que va a tener mediante la curva va a ser seguramente 0.03. Y el coeficiente de uniformidad va a estar comprendido entre 10 y 30. Las relaciones vacíos máximos va a ser de 1.80 y el mínimo puede tener 0.25. Esos son valores que son aproximados. Bien. Son tablitas que a veces son referenciales. Y repito, lo mejor es siempre probarlo en el suelo real, pero a veces de apuro, por cualquier cosa, ¿no es cierto? O lo vemos exagerado, entonces conveniente ver una tablita y decir, no puede ser tanto, ¿no? Porque tanta diferencia con los valores que le dan, porque lógicamente esta tabla que estamos viendo no se ha hecho pues con un ensayo, ¿se dan cuenta? Entonces el investigador ha hecho mucho trabajo para dar nuestros valores. Bueno, ahora hablaremos del módulo, módulo de reacción del suelo, K. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar del coeficiente de balasto, o llamado módulo de reacción, K, o también llamado coeficiente de balasto, o módulo de balasto, como llaman. Puede ser que K sub B, quiere decir entonces módulo de reacción vertical, porque también hay horizontal. Bien. Entonces, ¿qué dice? El módulo de reacción K de un suelo en estado natural, subyacente, subbase o base, conocido en algunos lugares como coeficiente de balasto. Es una característica de resistencia que se considera constante, lo que implica elasticidad del suelo. Entonces, este valor nos da el valor de la elasticidad del suelo. El valor numérico depende de la textura, del tipo de suelo, ¿verdad? La compacidad, humedad y otros factores que afectan la resistencia del suelo. Las pruebas han demostrado que el módulo de reacción de los suelos varía con el área cargada y con la cantidad de asentamiento. Bueno, para probar, para hacer el ensayo de módulo de balasto o coeficiente de balasto, o módulo de elasticidad que llaman también, tiene variantes. También esto se hace para carreteras o para edificios. Siempre tratando de trabajar en las condiciones de lo peor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el suelo está con humedad, saturado, no es posible. Bien, entonces si vamos a aplicar este ensayo, estamos hablando de coeficiente vertical. Horizontal es simplemente colocar las cargas en sentido horizontal. En este caso estamos hablando de vertical. Entonces, si vamos a hacer para carreteras, todo lo que es las vías de comunicación, hacemos siempre con un disco circular. Si es para edificaciones, para fundaciones, se hace con una placa cuadrada. Generalmente usan una placa de 30 por 30. Pero para carreteras y para aeropuertos se utiliza un disco que mide
76.20 centímetros de 30 pulgadas de diámetro, que es este disco. Este disco a su vez se coloca otros discos, ¿no es cierto?, para que los discos sean mejor repartidos. Y luego se coloca justamente un gato hidráulico que tenga un medidor de carga. Si no tenemos eso, entonces tenemos simplemente un cilindro hidráulico, acoplamos a una bomba hidráulica. Esa bomba hidráulica que nos da, justamente nos vamos a dar presión, y si sabemos el área del pistón de este gato hidráulico, y si conocemos el área de este émbolo del gato, entonces con la presión que estamos midiendo en la bomba hidráulica, podemos saber la carga puntual, porque presión es igual a la carga dividida entre el área. Pero ese área, ¿qué es? El pistón de aquí del gato. Entonces la presión me está diciendo el manómetro, con qué presión me está despachando, ¿no es cierto?, el líquido de la bomba hidráulica hacia el área del pistón del gato. Entonces simplemente ¿qué hago? Para que saber carga puntual P igual va a ser a sigma por el área. Por eso en cada equipo hay que saber el área de aquí, meta del pistón de este gato. No estamos hablando de este pistón que está saliendo acá. Si no, abajo tiene ¿no es cierto?, acá una cámara, tiene un cilindro mucho más grueso que ese que ayuda a empujar. Entonces el aceite entra por acá y hace un empuje. Entonces la presión justamente está ejerciendo sobre esa placa. Entonces, queremos determinar la carga puntual, entonces simplemente es multiplicar la presión que me da el manómetro de la bomba hidráulica multiplicado por el área de este gato. Algunos ya vienen calculados. Lógicamente este manómetro que se coloca, por ejemplo, es un gato especial para hacer esto. En la universidad tienen este gato, por si acaso, pero también tienen un gato con una prensa hidráulica. Entonces acá, ¿qué se hace? Los fabricantes han calibrado este manómetro con el pistón del gato hidráulico. Entonces aquí le está dando directamente en kilos, no le está midiendo presión, directo en kilos. Pero este manómetro no hay que romperlo porque es exclusivamente para este gato. Bien, entonces, ¿qué hacemos para hacer la prueba de este ensayo? Se hace previamente, lógicamente, enlazar la superficie y colocarla en la condición desfavorable, saturando el suelo. Luego de saturar el suelo, colocamos una porción de arena fina o bien simplemente cal. Lo echamos ahí para que apoye el disco. Para que apoye el disco uniformemente, que no tenga inclinación. Muy bien. Y alguna vez se pone 3 extensores o 2 extensores. O sea, estoy diciendo el aparato para medir los extensómetros, ¿no? Está midiendo deformación. Entonces, izquierda, derecha y centro. Me está midiendo justamente la deformación. Muchas veces si uno no tiene, entonces por lo menos ponemos izquierda y derecha, entonces eso se promedia la deformación. Izquierda y derecha. Siempre se pone así. Bueno, entonces aquí, para colocar estos extensómetros a través de una guía, un puente metálico, o si quieren de madera, también como quieran, pero tiene que ser por lo menos una longitud de aproximadamente 2 metros, entre mayor longitud mejor, el apoyo de esta regla. ¿Por qué tiene que ser distante de esto? Resulta que si aplicamos una presión aquí, puede ser que en un punto dado, ¿no es cierto?, que no va a subir, se nos va a convear, y por tanto, la regla se va a subir para arriba. Entonces, la deformación va a ser mínima, posiblemente ni siquiera se siente lo que la placa se está hundiendo. Lo que hay que hacer aquí es hundir la placa. Entonces, la carga que vamos a colocar aquí, que generalmente se apoya una viga, al chasis de 2 camiones cargados, o un oruga que está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Es la carga
vertical no tiene que moverse para arriba. Entonces hay que esperar de que la placa se hunda. Eso para medir la deformación. Ahora, entonces como esta carga pues grande, muchas veces el suelo se condea. Entonces el apoyo de esto hay que ponerlo más lejano posible. Si está muy corto, puede ser que se altere por el efecto del hundimiento de la placa. Bueno. Entonces, hacemos la lectura izquierda, derecha, centro, con 3 tensómetros. Y aquí aplicamos la carga. Lógicamente, para medir el coeficiente, si estamos haciendo solamente, porque puede tener 2 objetivos, ¿verdad? ¿Por qué se toma justamente un disco circular para vías? Porque resulta que la presión de la llanta hace un diagrama de presiones circulares. Por eso. Bien, entonces la fórmula está hecha para este diámetro, para 30 pulgadas. ¿Y qué dice? El módulo K nos va a dar en kilos, centímetros cúbicos o libras por pulgada cúbica. Esfuerzo de formación. ¿Esfuerzo qué es? Es la carga puntual dividido entre el área de la placa. ¿Y el esfuerzo qué es? Es lo que se hunde la placa. Es deformación. Eso por eso nos da kilos, centímetros cúbicos. Bien, entonces voy a medir ahora la fórmula para directamente detener la coeficiente de balasto aplicado a carreteras. Tengo 0,7, voy a aplicar una carga que me dé justamente, lógicamente la aplicación de la carga no es rápido, sino tendría que seguir un procedimiento controlado con el tiempo. Entonces, ¿hasta dónde se tiene que incrustar? Hasta 0.05 pulgadas, lo que equivale a 0.127 centímetros. Ya, ¿cuánto, en cambio, en el CBR, cuánto tomábamos? La penetración de 0.1 pulgadas, ¿verdad? ¿Eso equivalía a cuánto? 0.1 multipliquen por 2.54 por 10. Era 2.54 milímetros. Aquí estamos utilizando la mitad, fíjense. Aquí justamente es la diferencia entre el ensayo de la placa con el ensayo de CBR. Por el ensayo de CBR estamos usando una penetración de 2.54 milímetros. Aquí estamos usando 1.27, la mitad, 1.27 centímetros. Perdón, milímetros, 1.27 milímetros. Entonces, esto es casi nada. En cambio, en el pistón de CBR estamos usando 0.1 pulgadas, que equivale a 2.54 milímetros. El doble de esto. Por eso hay un poquito de discordancia con las gráficas que vamos a enseguida. Bien, entonces, hacemos que esta deformación de acá se hunda hasta una deformación de 0.127, que se queda aquí, hasta llegar a una presión de 0.7 kilos centímetros cuadrados. Eso nos va a dar directamente el coeficiente de balasto, o el módulo de balasto. Una placa circular estandarizada, que es esta. Ahora, lógicamente, para hundir en una placa de esa magnitud necesitamos harta carga. Entonces, se puede utilizar otra placa de menor diámetro, pero hay que hacer corrección por diámetro. Aquí. Fíjense, esta misma fórmula que están viendo allá, está diciendo 0.7, esta es la deformación que es donde se tiene que hundir la placa, por el diámetro de la placa que están usando, divide entre 76.2. Entonces, con eso usted corrige la fórmula que te he hecho para 30 pulgadas de diámetro. Pues puede usar usted placas de menor diámetro. Para eso no necesita mucha carga. Por eso, entonces, aquí espero si hay que hacer la corrección por diámetro. Es esto, de eso del 76.2. Bueno, entonces, como ven, podemos usar, generalmente se utiliza también placas de 30 centímetros.
ya no de 30 pulgadas, porque eso es una placa grande. Claro, los reales es eso, pero para eso necesita pues, realmente más carga, para que no se mueva la carga vertical. Y la viga transversal también tiene que ser rígida, no tiene que deformarse. Hay que obligar de que la placa se hunda. Bien, entonces, ¿está claro hasta aquí? Hola. Sí, ingeniero. Estamos hablando del módulo de reacción vertical. Ahora, la horizontal, por ejemplo, a ver, ¿en qué caso podemos utilizar, por ejemplo, el módulo de reacción horizontal? ¿Tienen idea? Por ejemplo, cuando usted hace coloca un poste de luz, de cables de alta tensión. Imagínense, el cable está sometido a presiones bastante grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Por dilatación y por contracción, y además por el viento. Entonces, el poste no es tanto el peso vertical, sino es la horizontal. ¿Sí o no? Entonces ahí necesita usted conocer el coeficiente del balasto horizontal. Ahora también en el cálculo digamos, de un galpón, ¿cuál es el efecto más grande? El eólico. Porque imagínense, me propone una barrera ustedes en el parque industrial de Guarnes, hay galpones de 300 metros, de 200 metros de largo, imagínense. Entonces es una barrera, no si viene el viento y la presión que está ejerciendo ahí. Entonces ahí tiene que tener cuidado el calculista justamente con la reacción horizontal, con módulo K horizontal. Entonces, en algunos casos se emplea dependiendo de la estructura, ¿no? Entonces, pero aquí simplemente horizontal es, digamos, hacer el ensayo al revés. Si quiere hacer ensayo, le pone el gato hidráulico de un costado, echado, y aplica la carga lo mismo. Se mide la deformación horizontal y todo es lo mismo. Pero en vez de que sea vertical, ya es horizontal. También hay algunas fórmulas que relacionan el módulo vertical con horizontal. Entonces, si usted quiere detener eso, usted puede aproximarse con algunas formulitas que hay, que han hecho investigación mucha gente, y han determinado unas de las relaciones que existe entre el módulo K vertical con horizontal. Bien, aquí lo que estamos hablando es netamente vertical. Después es lo siguiente. Algo muy importante con relación del módulo de reacción del suelo cuando este dato vaya a ser empleado para el cálculo de pavimentos o con carga hidráulico, ¿no? El pavimento rígido que empleamos. Es que acá tiene más efecto sobre el espesor de las losas para cargas pesadas que para cargas livianas, debido a que a mayor presión se reduce el radio del área circular equivalente al área real dejada por la llanta. Pues en este caso también podemos aplicar esta fórmula, pero aquí es más ambiguo en realidad, porque fíjense, el valor aproximado de K, vamos a tener el módulo de elasticidad E y el módulo de Poisson, que es este, al cuadrado, por 0.07, esto le da el módulo K vertical. Lógicamente este E podemos determinar mediante ensayo de penetración estándar, pero también a suma aproximado. Y también podemos determinar mu también en función de N. O sea, el ensayo de penetración estándar se ha hecho mucho estudio, podemos cuidar. Tenemos tablas que le dan el módulo de acción, le dan el módulo de Poisson y le dan el módulo de elasticidad en función de N. Lógicamente dice, por ejemplo, si los golpes dan de 5 a 10, dice que el E varía de tanto a tanto. Son valores próximos. Pero a veces, siendo conservador, se toma un valor relativamente bajo y uno puede calcular el K. Aquí, con ensayo de Severe puede determinar un módulo K utilizando esta fórmula, pero son valores aproximados. Los reales hacer el ensayo, como estamos indicando.
Eso es todo lo que se ha aplicado a vías. Ahora para estructuras se hace con una placa cuadrada. El procedimiento ya no es ahí, como estamos viendo aquí directamente, una deformación una presión de 0,7 hasta delta, no. Sino usted va a ir, lamentablemente, no sé si puse acá. Antes que hablemos de eso, me he olvidado hablar de esto. Sí, le decía, antes de que hablemos del tema que estaba queriendo enfocar, vamos a hablar de que justamente estas relaciones que estamos viendo, que para la penetración de 0,1 pulgadas en CDR y para 0,01 en realidad, porque esto es, se dan cuenta, ¿cierto? Aquí en el ensayo de placa estamos tomando en cuenta 0,05 de penetración. Y en CBR estamos tomando en cuenta 0,1 pulgadas, que es mucho mayor que la penetración de la placa. Pero sin embargo hay una tabla, un ábaco, que relaciona las dos cosas. Fíjense, relación entre el valor relativo de soporte, o sea, este es el ensayo de CBR, y el módulo de reacción de la subasante. Entonces, viene aquí que, supongamos, ¿cuánto me dio un CBR? 10, digamos. Vengo hasta acá y vengo aquí e encuentro el módulo de reacción vertical. Por eso les decía, para pavimentos rígidos la mayoría utiliza este ábaco. Porque algunos ni siquiera hacen el CBR. Lo adoptan directo. Y no es bueno eso, por lo menos deben hacer un CBR. Un CBR que le va a dar, digamos, que sería un 15%, le va a dar justamente un módulo de reacción, le va a dar 6, ¿no? 15, 6. Entonces, esto me sirve para determinar el módulo K en función de CBR. Después tenemos también en función de la compacidad relativa, en porcentaje, y determinando, ¿no es cierto?, para el tipo de suelos. Esta línea verde es para suelos granulares y esto es para suelos finos. ¿Correcto? Aquí estamos hablando de compacidad. Compacidad muy suelta, media, densa y muy densa. Es decir, compacta, muy compacta. Bien, entonces, si usted quiere encontrar el módulo de reacción, usted sabe más o menos el porcentaje de su compacidad relativa, pongamos que sea un 40, que el suelo sea un suelo fino, viene hasta acá y encuentra el módulo de reacción. Pero para eso hay que saber por lo menos la compacidad. También la compacidad relativa está tabulada. En función de compactación hay una tablita que le está dando el número de CPT y su compacidad relativa aproximada. Entonces con eso también puede usar este abaco, determinar el módulo K, o bien el CBR. Bien, entonces hablaremos ahora de lo que es el CBR aplicado justamente en estructuras. En las estructuras, a veces hay ingenieros que tienen un concepto errado. Dice, bueno, yo voy a sentar, dice, mi zapata a 1 metro. Bueno, se hace un ensayo de placa a 1 metro. Le va a dar un valor. Pero, sin embargo, ese valor que se está obteniendo, según Crespo Villalaz, dice que es válido solamente 1,5 veces el diámetro de la placa. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo hago 1 metro, si tú usas una placa de 30, ¿cuánto va a ser? 30 más 15, 45, ¿no es cierto? Entonces, ese valor que estoy obteniendo a ese nivel de 1 metro, solamente me va a valer hasta 1,50 máximo. Para otro valor ya no me refleja nada ya el ensayo de placa a mayor profundidad. Algunos por falta de conocimiento dicen, bueno,
Pon un ensayo de placa aquí, suficiente, pero ¿qué pasa abajo? ¿Hasta dónde se transmite esa carga y hasta cuándo se admite ese valor? Cuando se hace por eso cuando si alguna vez algunos le piden a ustedes ensayo de placa, porque algunos no saben ni qué diablo están presupuestando, hay gente que hace presupuestos para viviendas, edificios, y escriben nomás sin saber, porque se han copiado de otro alcance de trabajo. Yo me ocurrió varias veces así. Pues están queriendo que se haga un ensayo de placa cuando el nivel freático está a 1 metro y le están pidiendo un ensayo de placa a 3 metros. Es como para decirles ciertas cosas, ¿verdad? Y usted va a hacer que vayan a entrar con bus o qué diablos hacer, colocar su placa a 3 metros y a 1 metro de agua. Bacana. Pero así es. Por eso no van a cometer errores ustedes, por favor. Ya, entonces para edificaciones se hace lo siguiente. Normalmente se utiliza la placa cuadrada 30 por 30. O si quieren pueden usar un poco más, pero la mayoría utiliza 30 por 30. Entonces va cargando, siempre poniendo la condición más desfavorable al suelo primeramente, luego va cargando y va alcanzando, va a ir determinando la presión que va soportando por una cierta deformación. Entonces, resulta que a usted le va a decir, por ejemplo, lo primero que tiene que preguntarle al calculista, ¿con qué presión está calculada esa pata? Por ejemplo, supongamos que sea de 2 kilos, digamos, por centímetro cuadrado. Bueno, usted tiene que cargar hasta 4, al doble. Entonces va a ir cargando y haciendo una curva. Carga, deformación. Entonces va cargando y va midiendo, ¿no es cierto?, la deformación sucesivamente hasta donde se produce la falla. Cuando se produce la falla, quiere decir la placa se hunde y ya no aumenta presión. Ahí falló el suelo. Entonces, lógicamente, si el suelo aguantó, si el calculista estaba calculando con 2, digamos, y él llegó a 4, no falló nada, entonces está bien, ahí puede dejarlo. Ahora, a veces antes de llegar a 4, falla. Entonces el calculista no puede utilizar esa tensión para asentar sus zapatos. Tiene que ser menor. Entonces se hace, lo repito, se hace una curva de formación versus presión. ¿Hasta dónde llega el efecto? Pero esos valores, como le digo, es válido. No sé, de repente, a ver, investiguen ustedes, de repente encuentren una parte, porque yo encontré estos valores en Crespo Villelas. Dice, pero no, lo puse por acá. Aquí está. Debe recordarse que este esfuerzo solamente es representativo de una profundidad de 1.5 a 2 veces el diámetro de la placa empleada. Eso dice Crespo Villelas. Eso digo justamente en la fábrica que están haciendo pasica, tuve este pequeño problema. Dice, ¿de dónde saca? Bueno, por suerte lo que había notado. Le estoy sacando de ahí, le recomendé. No es confiable la mayor profundidad. Pues siempre es bueno a veces anotar siempre al autor lo que dice, ¿no? Para defenderse lo que uno puede hablar. Entonces, cuando ustedes ya alcanzan, digamos, ese valor, entonces, repito, ¿no? Para viviendas, eso, para zapatos, para todo, esa es la forma de hacer. Ahora el problema es el siguiente. No es suficiente, como el mismo ensayo le está diciendo, ¿no es cierto?, que solamente vale 1,5 veces el diámetro. Pongámosle ya queremos detener las tensiones cada metro. Si usted quiere ver qué pasa abajo, supongamos que va a poner una zapata, pero ¿qué pasa a 2 metros, a 2,50, 3 metros? Entonces va cavando un hueco, un pozo, y a cada nivel se va haciendo este trabajo. Como no podría meter ni el camión ahí para poner la carga, ¿qué se hace? Se coloca si quieren un vehículo arriba, pero hay que ir aumentando las varas, ¿no es cierto?, que para aplicar la carga a la placa. El proceso es lo mismo, solamente que la placa vira abajo y
el gato va arriba, se le coloca una mesa sobre la barra de tensión que va abajo, arriba se coloca el gato que está apoyado a la carga y se va aplicando la carga. Y lo mismo aquí vamos a medir la deformación también. Lógicamente el pozo tiene que estar hecho, se coloca un tensómetro igualmente con una varilla. Y luego se va controlando la deformación que se va produciendo para cada incremento de carga. Entonces hay que hacer un pozo, generalmente se hace rectangular. Y si no se tienen cargas, porque no va a tener todos los días, imaginen cuánto le va a salir tener 2 camiones parados ahí para hacer la carga, le sale caro. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca muertos. ¿Qué es muerto? Agarrar donde va a ser el agujero, a 1 metro de separación o 2 metros, cava el suelo y ahí entierra una viga, una tabla bastante gruesa, como para que aguante la presión. Entonces ahí se coloca se coloca una tuerca, una rosca, y de tal modo que facilite, cuando ya termina el trabajo, facilita enroscar la varilla, recuperar, y el muerto queda enterrado. Una tabla. Pero ese trabajito es moroso. Entonces, como cuesta hacer ese ensayo, entonces hay que cobrar por su costo. Como a un muchacho le tocó hacer ese ensayo a un colega que tiene en su laboratorio. Y bueno, él pensó que solamente, yo no sé, mandé un presupuesto sin ni siquiera saber qué es lo que iba a hacer. Entonces dice, bueno, voy a hacerle tanto, pero resulta que en la casa de trabajo decía diferentes alturas, hasta 3 metros de profundidad. Imagínense cavar agujeros hasta 3 metros, y hacer ensayos a 1 metro, a 2 metros, 3 metros. Pero es bastante difícil y moroso. Entonces, tiene que llevar alquilado vehículos cargados. No le alcanzaba pues ni para la mitad de su gasto. Por eso a veces hay que tener ideas para saber qué es lo que está haciendo. No es cuestión de por ganar un trabajo o meterse, endeudarse. Tengan cuidado cuando hagan ese tipo de cosas. Primero entérense de qué es lo que pasa. Bien, después, bueno, ya que estamos aquí hablando de esto, hablaremos de ensayo de carga sobre este ensayo de carga sobre placa hemos hablado. Ahora hablaremos de ensayo de carga en pilotes. Parecido, una forma rápida, aunque no es cosa del tema, pero es importante. Supongamos que tenemos unos pilotes. ¿Saben qué es pilote, verdad? Hola. Sí, ingeniero. Ya. A los pilotes se les dice fundaciones profundas. ¿Por qué? Porque el diámetro es mucho menor que la longitud, ¿verdad? Es un pilote profundo. ¿Qué pasa? Pero ¿cómo voy a saber si ese pilote me va a aguantar o no me va a aguantar? Entonces, ¿qué hago? El pilote que voy a chequear, si me va a aguantar la carga, lo primero que hay que saber es la carga de servicio. Es decir, bueno, cada pilote con cuánto fue calculado, cuánto tiene que aguantar. El calculista va a decir eso. Cada piloto tiene que aguantar 100 toneladas. Bueno, usted tiene que ponerle una carga a 200 toneladas, el doble. A veces se admite hasta 150. Si es 100, entonces pone a 150 toneladas, lo va a cargar. Pero aquí vamos justamente aplicando la carga en forma gradual, porque hay 2 tipos de ensayos de carga en pilotos. Una que es estática y la otra es carga dinámica. La carga dinámica se lo pone al pilote, ¿no es cierto? Se lo desbasta la parte superior y se lo pone una cabeza metálica. Luego viene una máquina, ¿no es cierto? Puede ser cualquier máquina de tal modo que golpea. Generalmente hacen con el gallinero, no sé, golpea. Entonces, con los golpes que ya tienen, ¿no es cierto? Está indicando, ¿no es cierto?, cuánto de presión está ejerciendo. Entonces, y se está midiendo la deformación para el incremento de carga, que se está aplicando la carga dinámica. Entonces, bueno, eso es ahí bien rápido, ¿no?
pero no le estén midiendo la elasticidad del suelo. La mejor forma de hacer los ensayos reales es justamente haciendo la carga con carga estática. La carga estática consiste en que poner igualmente lo que estamos viendo allá, es ponerle un gato hidráulico, como hemos visto en el ensayo de placas, similares. Entonces el pilote que se va a chequear tiene que tener 2 pilotes de anclaje. Y con la separación que dicen las normas, 2 veces el diámetro, por demás, todavía normados para la separación. Bueno, y se va aplicando la carga en forma gradual, ¿cierto? Con cronómetro tampoco puede aplicar la carga de golpe. Va produciéndose la deformación y va controlando. Carga una cierta etapa, ¿cierto? Normalmente se pone el 12%, 25%, sucesivamente el porcentaje a la carga máxima que tiene que llegar. Llega al 100%, después llegará al 125, 150, 175, hasta 200, ¿cierto? Porque es la doble de la carga. Entonces, se hace un programita y va usted aplicando la carga. Y entonces dice, bueno, en tal parte, si usted va a llegar a 200, divídala entre 8 partes. Entonces será cada 25 toneladas en cada carga. Entonces, al aplicar esa carga, tiene que controlar la presión, pues el tiempo de la aplicación de la carga. Y va midiendo la deformación para cada instante. Entonces, controla lo mismo. En los pilotes de anclaje, cuando está soportando, ¿no es cierto?, para que no le arranque el pilote, ahí está controlando el arranque, la deformación del arranque de los pilotes de anclaje. Y el pilote central es el pilote que se va a hundir. Entonces, igualmente, ahí tenemos 3 extensores, igual, izquierda, derecha y centro. Y se va midiendo la deformación que se va produciendo. Y va aplicando la carga. Y solamente los autores, hay varios criterios, pero lo que más se aplica es justamente 11 milímetros de deformación. Si no se hunde más de 11 milímetros hasta la carga esperada, entonces quiere decir que ese piloto no va a fallar. Entonces eso ya le garantiza la resistencia del piloto. Usted puede estar seguro de lo que ha hecho está bien. También se hacen esto en dos situaciones. Uno, para verificar si está bien hecho o no los pilotos, o se necesita refuerzo, o hay dudas de repente del trabajo que se ha hecho. Lo otro es, antes de realizar los pilotes, después del cálculo, se verifica. Se hacen pilotes primeramente previo a la construcción. Entonces, si las pruebas de carga les soportan más, entonces usted puede bajar la cantidad de pilotos. O de repente disminuir el diámetro. Entonces, muchas veces tomamos parámetros en base al estudio de suelos, pero no siempre reacciona hacia el suelo. Estamos hablando de elasticidad del suelo, es importante. Ahora, en el ensayo, digamos, de carga estática, es importante porque usted, una vez que aplica la carga, llega a 200%, o sea, claro, al 100%, al 100% de la carga, pongamos de 100 toneladas, llegó a 200. No lo descarga en un momento, sino que hay que esperar 24 horas. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionó el suelo. Ahí justamente trabajando su elasticidad. Si hay 2 posibilidades, uno que recupere, otro que se siga hundiendo. Si se sigue hundiendo, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese suelo es peligroso porque su elasticidad no está muy bien, puede fallar. Pero si va bien, en vez de que se hunda, se recuperó algo, entonces está excelente, entonces no tiene peligro, el suelo es excelente. Y luego vamos haciendo un proceso de descarga, ¿no es cierto? Que se lleva con el mismo tiempo, al revés, vamos quitando de carga, hasta recargarla total. Entonces vamos a tener una curva, ¿no es cierto?, de carga, hasta la máxima, y vamos a tener otra curva de descarga. Entonces, por eso este ensayo de carga en pilotes es moroso, no es rápido. Tienen que estar bien colocados los anclajes, que no se deformen, y también ahí la medida que les decía de la regla de ensayo de placa, hay que ser lo más separado posible sus puntos de apoyo.
porque no es conveniente colocar justo donde el piloto, porque hay una formación del suelo de forma. Entonces vamos a medir cualquier cosa, entonces no vamos a medir lo de la realidad. Entonces los puntos de apoyo de las reglas donde soporta los tensómetros tienen que estar alejados. Es lo que hay que tener cuidado. Lógicamente, también, bueno, nos olvidamos siempre de hablar de seguridad de la gente. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces si el acero está sobrecargado, eso se viento y sale como una bala. Puede matar a cualquiera. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es importante, si va a hacer un ensayo de carga en pilotos, verificar si el acero que va a soportar el anclaje aguantado o no va a aguantar. Por la misma viga que está cargando. De repente rompe, imagínense, cargar 200 toneladas. Y hay jueves que se hace 400, 600, hasta 2.000 toneladas. 2.000 toneladas, imagínense, algo que se rompe, eso sale como una bala o mata. Hay que tener mucho cuidado con el trabajo. Bien. Yo creo que nos falta el ensayo del triaxial. La próxima clase hablamos de una cosita breve, no mucho. ¿O tienen tiempo ahorita para acabarlo? La otra clase está bien, Inge. Ya, entonces la otra clase terminamos el triaxial y entramos al otro tema, ¿ya? Bueno, entonces yo le voy a pasar preguntas ya sobre estas cosas para que vayan avanzando ustedes en su... ¿Qué supieron ustedes? Me voy a decir que va a haber examen presencial, ¿verdad eso? ¿Me escuchaba algo? El ingeniero Hernández, que da Sanitaria 1, nos dijo que le negaron todos los permisos a la universidad, así que todo iba a seguir virtual, porque con él íbamos a dar parcial esta semana. Eso le digo porque resulta que en la Facultad de Arquitectura están tomando exámenes presenciales. No sé cómo lo hacen. Habría que ver. De todos modos, vayan estudiando. Todas estas cuestiones que estamos hablando lo van a ver en su vida práctica, así que tomen muy en serio. Conscientemente estudien. No es por la nota. Bueno, quedamos entonces con... Ingeniero, tengo una consulta. Sí. Ingeniero, de acuerdo a los trabajos que ha realizado, la tensión admisible del suelo acá en Santa Cruz, ¿de cuánto es? Bien variable, sumamente variable. Porque justamente eso ando yo, a veces uno se hace problemas hasta con los clientes, ¿no? Resulta que el cliente siempre piensa que uno le quiere sacar dinero. Y los arquitectos siempre creen que solamente ese valor que uno toma de las tensiones, que se lleva, es solamente para probar en plan regulador. Y no es así. El calculista es consciente de qué es lo que está haciendo. No se olviden que Santa Cruz tiene una formación geológica de origen sedimentario, aluvial, cuaternario. Todo lo que está encima es cuaternario. Es decir, que hay un río, un paleocauce, el río Piraí posiblemente, hace mucho tiempo. Fíjense, si usted pasa el puente Uruguay para allá es otra formación geológica, allá es terciaria, este es cuaternario. Entonces tenemos formaciones, por ejemplo, digamos, que son superficiales en realidad. Usted va, por ejemplo, para que entienda mejor, para que en la zona, por ejemplo, de Equipetrol, esa zona, Urbaí, eso ha sido paleocauce del río Piraí. Y tal es así que yo en el 83 todavía conocí a algunos turistas que sabían de pescar, con varios colegas que trabajan ahorita en la universidad, íbamos a bañarnos ahí. Después vino la riada del 83, tapó casi una altura con sedimento más de 2 metros. Pero antiguamente seguramente pasó los mismos procesos. Resulta que si usted hace un estudio del suelo en diferentes lugares en la Roca Coronado, por ejemplo, usted a 7 metros, es posible que encuentren troncas que no se han podrido todavía. Y en la San Martín hay palos que están encima, pero abajo hay una formación dura. En Santa Cruz, toda esa zona, por ejemplo, digamos, desde la plaza para este lado, aquí hay posibilidad de encontrar
formaciones bastante duras, que es justamente de las estribaciones de la formación Chaco. Entonces son arcillas rígidas, duras, pero en la parte de arriba es suelo, cuaternario. Eso hay que tener cuidado, porque imagínense que el otro día, pues no voy a decir dónde, teníamos un problema de perforación. Resulta que a los 8 metros perforamos y se iba todo el agua que estábamos perforando. Bueno, no queda. Bueno, nos cambiamos de lugar. A los 17 metros hemos encontrado un tronco en estado de putrefacción. En el muestreador salió casi con 40 centímetros de altura, un tronco ya medio podrido. Y eso justamente sirvió para decirle al cliente de que con los pozos que se está haciendo es insuficiente, porque tenemos que zonificar. De repente esa misma formación hay en otra parte, porque se están haciendo condominios y se tienen que hacer otros pozos adicionales para eso. Entonces no se puede decir las tensiones aquí están. Pero de todos modos, ya que tiene interés usted, vaya al Instituto de Investigación de Tecnología, ahí atienden todo el día. Pregunte, hay un trabajo que hice yo justamente, un mapeo con temas de investigación, datos geotécnicos de Santa Cruz. Ahorita le digo el título exacto, ¿sí? Si quieren anótenlo, por favor. Estudio de sistematización de datos geotécnicos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Eso fue hecho en 2008. Tiene toda la zona, digamos, o sea, hay estudios de todo el cuadrante de Santa Cruz. Se dividió el Santa Cruz en 4 partes, de izquierda, o sea, de norte a sur y de este a oeste. Y se ha estudiado, todos los sondeos que he hecho hasta esa época. Que pusimos, no sé, para ver la divergencia que existe de un pozo a otro, de lugar a otro. Y lógicamente a mayores profundidades, por ejemplo, en la San Martín, en la zona, usted entra a una profundidad de unos 12 o 15 metros, ya va a encontrar una formación dura. Pero si usted construye una vivienda, tampoco usted va a fundar a los 15 metros, seguramente va a fundar a los 7 o 8 metros. Y tiene que tener cuidado de ese suelo que está relativamente blando, inclusive como le digo, hay plantas que aún no se han podrido. Y la zona del central también, por ejemplo aquí la Cañoto, tiene una fuyela de la Cañoto, lo he hecho el estudio desde el segundo anillo hasta el Cristo, por ahí, en diferentes lugares. El suelo totalmente variado. En el lugar hay gravas, tiene arenas, tiene arcilla, totalmente variado. Entonces no podemos decir que este es el valor que se toma. Inclusive si su vecino construye una casa, no puede tomar ese valor. ¿Por qué? Porque este es un paleocauce del río Piraí, un ex lecho del río. Ahora, de ahí para allá, digamos, por ejemplo, del Carretón, pasando al segundo anillo para allá, y la formación es un poco diferente que este lado. Toda la franja que nos divide la parte central de Santa Cruz hacia el Piraí es sedimentos aluviales cuaternarios. Entonces, por eso no podemos decir en Santa Cruz, tome este valor como promedio, difícil. Lo único que hemos podido decir es que la separación de pozo a pozo no sea mayor a 20 o 25 metros. A veces son renuentes, la gente no quiere hacer ni siquiera eso, ¿no? Pero es totalmente variable. Imagínense si usted por equivocación, o no por equivocación, por mala suerte, digamos, haya hecho un trabajo y le da una resistencia buena porque el sedimento quedó arena. Pero más allá resulta que hay un bolsón de arcilla. Usted tiene que imaginarse que la formación de acá vaya al río, va a encontrar plantas, piedras, arcillas, de todo. Y en eso viene un aluvión, como que el 83, tapó y deja sedimentos, y las plantas, todo demás queda así. Esa es la formación que tenemos acá.
Más abajo, todo Santa Cruz tiene un suelo duro, una parte. Eso es la formación justamente Chaco, formación Chaco, que es arcilla compacta, y limo o arena compacta. Por ejemplo, otro día hicimos justamente el estudio para el puente que están haciendo el grupo, el puente pequeño. Ahí el problema es más o menos de 17, 18 metros, puro sedimento. Y más abajo es una formación con arena, limo duro y arcilla, grava, pero ella compacta. Otra formación. Es bien variable en Santa Cruz. Por eso inclusive, ¿no? Los ensayos del cono, hasta por ahí nomás, en algunas partes funcionan, en otras partes no. Ahora se hace un trabajo que se llama el CPTU, justamente le voy a dar un trabajito de eso para que investiguen qué es el ensayo del CPTU. Aquí en Santa Cruz el equipo lo tiene en Cotec, ¿no? A veces nosotros combinamos trabajo con ellos, pero después los demás empresas no tienen eso. ¿Por qué? Porque también es un equipo que no se utiliza diario. ¿Por qué? Por este problema, porque tenemos piedras. Cuando hay piedras el cono ya no entra. Y cuando es duro también ya no entra. Pero en el terreno blando, ¿no es cierto? De arcilla, o limo, o arena, entra bien. Entonces, buen chequeo. No digo que es malo, bueno. Pero nuestras formaciones geológicas a veces nos permiten, hay lugares que aparecen piedras, arena, piedra, arena. Así. Por eso no podemos decir cuánto es el valor promedio. No sé si hay una pregunta más. Bueno, entonces dejamos aquí. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hola, ¿me hablan?